Hola, buenos días. Vamos a hacer esta tercera parte del recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. A ver si hoy lo hacemos más ligero. Como siempre, a la derecha del blog del Celata Garrapata están los enlaces a los distintos recopilatorios temáticos de test online. Vamos bajando hasta encontrar el que queremos, que es este. Lo abrimos, quitamos la publicidad para que se vea mejor. Y antes de empezar con el test, que es este de aquí, la tercera parte, como os digo, voy a abrir una serie de ventanas que nos van a ayudar, una serie de enlaces, como este, por ejemplo, de funciones de todas las categorías de personal estatutario. También este de funciones y tipos de celadores, aunque luego abriré alguno más. Bueno, quitemos también la publicidad para que no nos estorbe. Vamos a comenzar el test. Vamos a abrirlo, la parte tercera, que corresponde a las preguntas 51 a 75. Empezamos. 51. Cuando el celador traslada a un paciente desde un servicio a otro, ¿qué no deberá hacer? A. Llevar la historia del paciente. B. Colocar los drenajes sobre la cama. C. Informar al paciente de qué va a hacer con él. Y D. Informar al personal sanitario del servicio de origen de que se lleva al paciente. Bueno, la correlación correcta es la B. Colocar los drenajes sobre la cama. Tanto los drenajes como las bolsas de orina, pues a la hora de transportar al paciente hay que llevarlas en los soportes que hay para ello en las camas, ¿no? Porque siempre, pues una bolsa de orina, también un drenaje, tiene que estar a un nivel más bajo, en el caso de las bolsas de orina, el nivel más bajo de la vejiga, y los drenajes, pues en un nivel más bajo del lugar donde se ha producido el drenaje, ¿no? Aunque las bolsas de orina en la actualidad tienen un sistema antirreflujo que impide que la orina refluya. Pero bueno, como norma general, pues siempre hay que poner los drenajes por debajo, por un nivel por debajo. Y lo lógico es colocarlos en los soportes que hay habilitados en todas las camas de ahora, porque llevar la historia del paciente es correcto, informar al paciente también es importante a dónde lo vamos a llevar, y también, por supuesto, informar al personal sanitario que nos llevamos al paciente, que muchas veces cogemos al paciente, nos lo llevamos sin decir nada. Bueno, pasamos a la siguiente. No es función del celador: A. Colaborar con el médico forense. B. Limpiar la mesa de autopsias. C. Limpiar la sala de autopsias. Y D. Todas son funciones del celador. La correcta es la D, todas son funciones. Así está recogido en el artículo 14.2.20 del Estatuto de Personal Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Os recuerdo que este artículo pues se refiere a la ayuda por parte del celador en la práctica de autopsias en todo lo que no suponga hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver, ¿no? No voy a entrar aquí otra vez en las funciones porque si no me alargo mucho, pero las tenéis ahí, las podéis ir abriendo vosotros también cuando hagáis los test. Seguimos. 53. De las siguientes funciones, ¿cuáles son propias del celador? A. Trasladar los cadáveres al mortuorio. B. Poner en funcionamiento las calderas. C. Preparar la comida de los enfermos. Y D. Repartir la medicación de los pacientes. Bueno, lógicamente es trasladar los cadáveres al mortuorio, que está recogido en el artículo 14.2.19, que se refiere a ayudar al amortajamiento de los cadáveres al personal sanitario y al traslado de los mismos al mortuorio. 54. No es función de los calefactores: A. Vigilar la central térmica y frigorífica.
B, el mantenimiento de los hornos crematorios. C, el mantenimiento de la calefacción y aire acondicionado. Y D, el mantenimiento de la central de esterilización. Bueno, esta es una función que se refiere a los calefactores, que antiguamente preguntaban sobre funciones de todas las categorías, lo cual era bastante interesante, porque ahora no se sabe muy bien lo que tiene que hacer cada uno, porque no se exige ya prácticamente los exámenes, las funciones de las demás categorías de las que te presentas, ¿no? En este caso la correcta es la C, que es el mantenimiento de la calefacción y aire acondicionado. Esto corresponde realizarlo a los mecánicos. Y ahora lo vemos aquí en el Estatuto de Personal No Sanitario de Servicios de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Picamos aquí funciones de personal no sanitario y buscamos la categoría de mecánicos. Y una de las funciones que le corresponden es operaciones de mantenimiento en la parte mecánica de lavaderos, calefacción, aire acondicionado, cocinas, sistemas frigoríficos, instalación de oxígeno y vacío. El resto de funciones, la vigilar la central térmica y frigorífica, el mantenimiento de los hornos crematorios y el mantenimiento de la central de esterilización, sí corresponde a los calefactores. Pasamos a la pregunta 55. El celador ante un enfermo en estado inconsciente no deberá: A, tumbar al enfermo. B, quitarle la almohada. C, darle de beber agua. Y D, llamar urgentemente a enfermería. Lógicamente es la C. Ante un enfermo inconsciente nunca le podemos dar de beber agua ni ningún tipo de líquidos, ni mucho menos sólidos, por el riesgo de broncoaspiración, claro. Lo demás sí es correcto, sí debemos de tumbar al enfermo, quitarle la almohada y llamar al personal sanitario, en este caso al personal de enfermería. Pasamos a la 56. Las funciones del celador están reguladas en el Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en el artículo A12, B13, C14 y D15. Es la C en el artículo 14. Os recuerdo lo que ya os he dicho en los anteriores test. El artículo 14.1 recoge las funciones del jefe de personal subalterno y el artículo 14.2 recoge las funciones del celador, el del Estatuto de Personal No Sanitario, al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Ya, como veis, vamos repasando continuamente este artículo. Pasamos a la pregunta 57. ¿Cuándo correspondería a los celadores realizar labores de limpieza? A, excepcionalmente. B, cuando su realización por el personal femenino no sea decorosa. C, cuando su realización por el personal femenino no sea idónea. Y D, todas las anteriores son correctas. La 57 es la D, todas son correctas. Así viene recogido en el artículo 14.2.3, que dice textualmente: realizarán excepcionalmente aquellas labores de limpieza que se les encomienden cuando su realización por el personal femenino no sea idónea o decorosa en orden a la situación, emplazamiento, dificultad de manejo, peso de los objetos o locales a limpiar. No voy a volver a deciros lo que os he explicado de la obsolescencia de este artículo, que actualmente no se realizan labores de limpieza por parte del celador, pero la ley y las funciones estas siguen vigentes y es lo que hay que contestar en los exámenes. Pasamos a la siguiente pregunta, la 58. ¿De quién es función colaborar con el ATS-DUE en el rasurado de los enfermos? A, celador. B, auxiliar de enfermería. C, peluquero. Y D, personal de servicios. Bueno, esta
esta pregunta, la respuesta correcta es la B, auxiliar de enfermería. Y así viene recogido en el punto 11 del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, donde se rigen las funciones de los auxiliares de enfermería o ITCAES, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Os voy a abrir un enlace al final de aquí, de la página de las funciones del personal estatutario, donde tengo las funciones también de los TCAES. Como veis en la página podéis encontrar todo, las funciones, y buscamos aquí en el artículo 75 funciones de los auxiliares de enfermería en los servicios de enfermería. Y el punto 11 en concreto se refiere a colaborar con el personal auxiliar sanitario titulado en el rasurado de las enfermas. Ya os digo que aquí, bueno, pues habla de enfermas, etcétera, pero bueno, esto es lo que sigue vigente. Este estatuto es del 73, el del personal no sanitario, donde se incluyen los celadores, el del 71, y siguen vigentes. Como es del 73, utiliza una nomenclatura también obsoleta. Habla de ATS, cuando los ATS, ayudantes técnicos sanitarios, pasaron luego a DUES, diplomados universitarios en enfermería, y actualmente la denominación correcta de la categoría es de enfermeros o enfermeras. Igual que habla en algunos casos de auxiliares de clínica, que pasaron después a denominarse auxiliares de enfermería, y la actual denominación es de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Bueno, pasamos a la pregunta 59, que ya me estoy enrollando más de la cuenta. ¿Cuándo realizarán los celadores la función de accesoristas? A. Cuando se le asigne la superiora de planta o servicio. B. En ningún momento. Esa tarea corresponde al personal de servicios. C. Cuando se les asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran. Y D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bueno, pues es la C. Así viene recogido en el artículo 14.2.5 del Estatuto de Personal No Sanitario. Pasamos a la pregunta 60. ¿A quién corresponde la función de limpieza del instrumental? A. Ordinariamente a los celadores. B. Excepcionalmente a los celadores. C. Ordinariamente a las auxiliares de enfermería. Y D. Excepcionalmente a las auxiliares de enfermería. Esta pregunta, la respuesta es correcta, es la C, ordinariamente a las auxiliares de enfermería. Y viene recogido en varios puntos del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo. En concreto, en el punto 4 de las funciones del auxiliar de enfermería en los departamentos de quirófano y esterilización, que es el artículo 76, y en el punto 1 del artículo 77 de las funciones del auxiliar de enfermería en los departamentos de tocología. Aquí ya tenéis aquí abierta, porque las funciones y prohibiciones de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, ¿no? Ahí lo podéis comprobar. Pasamos a la pregunta 61. ¿Cuál no es función del auxiliar de enfermería? A. Reposición de ropas. B. Auxiliar directamente al médico en las consultas externas. C. Aseo y limpieza de los pacientes. Y D. Todas las anteriores son funciones del auxiliar de enfermería. Es la B. Auxiliar directamente al médico en las consultas externas. Y esto viene recogido en el artículo 85 del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo, donde se recogen todas las prohibiciones referidas a los auxiliares de enfermería. Y una de las prohibiciones, en concreto la recogida en el punto 6, es auxiliar directamente al médico en las consultas externas. Otras prohibiciones son la administración de medicamentos por vía oral. B. Escarificaciones, punciones o cualquier otra técnica diagnóstica o preventiva. C. La aplicación de tratamientos curativos de carácter no medicamentoso.
4. La administración de sustancias medicamentosas o específicas cuando para ello se requiera instrumental o maniobras cuidadosas. 5. Ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas, que para eso está pues la enfermera instrumentista. 6. La que se refiere a la pregunta, que es auxiliar directamente al médico en las consultas externas. Y 7. En general, realizar funciones de la competencia del personal auxiliar sanitario titulado. En este caso se refiere a las enfermeras. Repito, este artículo 85 recoge todas las prohibiciones referidas a los auxiliares de enfermería o ITKs. Pasamos a la pregunta 62. Los celadores destinados en el animalario tienen como una de sus funciones ayudar a los facultativos en el quirófano de experimentación. A. Sí, pero solo en el caso de cirugía de animales de peso. B. Sí, siempre que lo solicite el personal que en ese momento se encuentra en quirófano. C. No, no es una de sus funciones. Y D. No, si no reciben la instrucción del personal del animalario por escrito. Bueno, la correcta es la C. La C. Y esto viene recogido en el artículo 14.2.21. El celador sí tiene funciones en el animalario, que es la de alimentar, cuidar y mantener, limpiar las jaulas de los animales que se utilizan en los quirófanos de experimentación. Pero en cambio no tiene que ayudar a los facultativos en dicho quirófano, ¿no? En las operaciones o en las cosas que se le hagan a los animales. Pasamos a la siguiente pregunta, 63. Si le encomiendan la tarea de llevar a un paciente al servicio de radiodiagnóstico, el celador deberá: A. Cuidar que el paciente no pase frío en el trayecto. B. Elegir el medio de transporte más adecuado atendiendo a las indicaciones del personal sanitario sobre la movilidad del paciente. C. Explicarle al paciente el recorrido que van a realizar y cómo lo van a realizar. Y D. Todas las respuestas anteriores son correctas, ¿no? Bueno, estas, digamos, de esas preguntas de lógica, todas son correctas, ¿no? Hay que llevar al paciente pues abrigado con la bata correspondiente, o en caso de que haga bastante fresco por los pasillos, pues con una manta. Elegir el medio de transporte adecuado, puede ir andando o puede que lo llevemos andando en silla o en cama o camilla. Y siempre informar al paciente de dónde lo vamos a llevar, que muchas veces se le coge y no se le dice ni buenos días. Bueno, pues hay que informarle. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, 64. ¿A quién corresponde mantener el régimen establecido por la Dirección para el acceso de enfermos, visitantes y personal a las distintas dependencias de la institución? A. A los celadores. B. Al jefe de personal subalterno. C. Al director de gestión y servicios generales. Y D. A los vigilantes de seguridad. Bueno, es la pregunta B, ¿no? Está recogida en el artículo 14.16, que el 14.1, repito, que son las funciones del jefe de personal subalterno. Perdón. Bueno, pasamos a la pregunta 65. ¿De quién es función vigilar la conservación y buen estado del material sanitario? A. De los celadores. B. De las auxiliares de enfermería. C. Del jefe de personal subalterno. Y D. De las enfermeras. Pues es la D. La correcta es la D. Y así está establecido en las funciones generales de las enfermeras. En el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo, ¿no? Hay un artículo que se refiere a las funciones generales de las enfermeras en instituciones sanitarias abiertas, que son ambulatorios, e instituciones sanitarias cerradas, que eran los hospitales. Este concepto también está obsoleto, las instituciones sanitarias abiertas y las instituciones sanitarias cerradas. Pero, para que lo sepáis, primero se refería a los ambulatorios y las instituciones sanitarias cerradas a los hospitales. Bueno, pasamos a la pregunta 66. Si te indican que debes acompañar a un paciente a realizarse un electroencefalograma EEG, nos llevarías a... Bueno, hay que saber en primer lugar que las siglas
EEG son electroencefalograma y las siglas ECG no son el celata garrapata, sino electrocardiograma. Entonces, repito la pregunta, si te indican que debes acompañar a un paciente a realizarse un electroencefalograma, lo llevarías a servicio de neurofisiología clínica, B, servicio de radiodiagnóstico, C, servicio de cardiología y D, servicio de enfermos especialmente graves. La respuesta correcta es los electroencefalogramas se realizan en el servicio de neurofisiología clínica, que es una prueba para medir la actividad cerebral, y los electrocardiogramas pues en el servicio de cardiología, aunque ahora se hacen en cualquier consulta los electrocardiogramas y sirven para medir la actividad cardíaca. Recordar las siglas EEG, electroencefalograma, y ECG, electrocardiograma. Bueno, pasamos a la pregunta 67. Los celadores tienen a su cargo A, el traslado de todos los enfermos, B, solo el traslado de los enfermos dentro de los centros asistenciales, C, el traslado de los enfermos dentro de los centros y en el servicio de ambulancias, y D, el traslado de los enfermos dentro de la institución, en el servicio de ambulancias y en otros medios de transporte. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Así viene recogido en el artículo 14.2.12. Referido al traslado de pacientes y indican expresamente dentro de la institución y en el servicio de ambulancias este artículo. Es decir, no en taxi, no en autobús, no en coche particular. Dentro de la propia institución, es decir, en el hospital o centro de salud y en el servicio de ambulancias. Repito lo que ya os dije en otras ocasiones, que actualmente en el servicio de ambulancias los celadores no prestan ningún servicio. Pero bueno, está reconocido en el estatuto como una de sus funciones y así hay que contestarla cuando te pregunten. Pasamos a la pregunta 68. En los quirófanos, ¿cómo se denomina la zona donde se deja la cama del paciente una vez introducido en el área de espera preoperatoria? A, la esclusa, B, zona de intercambio, C, zona de transferencia y D, zona de espera. Bueno, la respuesta correcta es la opción A, la esclusa. Aquí veo que hay un fallo ortográfico porque la esclusa, que lo tengo escrito con X, no es con X, es con S, esclusa. Y la esclusa, el concepto es de un compartimento con puerta de entrada y de salida cuyo objetivo es controlar el acceso a áreas de seguridad, es decir, pues la zona de paso entre el antequirófano y el quirófano, ¿no? La esclusa. A ver si corrijo este error ortográfico. Yo os digo que esclusa es con S. Bueno, pasamos a la pregunta 69. ¿El celador destinado a una planta de hospitalización debe bañar a los pacientes masculinos? A, sí, en cualquier caso, siguiendo las indicaciones de la supervisora de planta o servicio o personas que las sustituyas. No, nunca. C, cuando el paciente no pueda hacerlo por sí mismo. Y D, excepcionalmente, siguiendo las indicaciones de supervisoras de planta o servicios o personas que las sustituyan. Bueno, la respuesta correcta es la C, cuando no puedan hacerlo por sí mismos. Vuelvo aquí a las funciones de los celadores porque hay dos artículos relacionados con la limpieza o el aseo de enfermos, ¿no? Al que se refiere la pregunta, que es el 14.2.17, que es este de aquí. Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siempre de acuerdo con las indicaciones que reciban de las supervisoras de planta o servicios o personas que las sustituyan. Y luego el 14.2.14, que es excepcionalmente lavarán y asearán a los enfermos masculinos encamados
o que no puedan realizarlo por sí mismos, atendiendo a las indicaciones de las supervisoras de planta o servicio o personas que las sustituyan legalmente en sus ausencias. Bueno, como veis, son dos artículos relacionados con el aseo de los pacientes, el 14.2.14 y el 14.2.17. Esta pregunta se refiere al 14.2.17 porque habla de bañar a los pacientes masculinos. Y el estatuto dice que habrá que bañarlos cuando el paciente no pueda hacerlo por sí mismo. Pasamos a la pregunta 70. En el servicio de radiodiagnóstico es requerido el celador para colocar un paciente encamado que requiere un trato especial en la mesa correspondiente en decúbito supino. ¿Cómo procederá? A. Le colocará con sumo cuidado y con ayuda del personal sanitario tumbado boca arriba. B. Preguntará al personal sanitario cómo se debe colocar y procederá a ello. C. Le colocará con sumo cuidado tumbado boca abajo. Y D. Ayudará al personal sanitario a colocarlo boca arriba. La correcta es la D. Decúbito supino es la postura de tumbado sobre la espalda, es decir, boca arriba. Y vuelvo a la palabra clave, ayudará. Nosotros no movilizamos, nosotros ayudamos a la movilización. Y entonces, en este caso concreto, ayudamos al personal sanitario a colocarlo boca arriba. Os voy a abrir para que tengáis aquí también uno de los esquemas míos, que lo podéis encontrar aquí en el apartado de zona de salud, donde están todos los esquemas sanitarios, y hay uno de posiciones anatómicas que está muy bien, ¿no? Aquí tenéis la página, este esquema de posiciones anatómicas de los pacientes, que también el celador las debe manejar. Posición de seguridad o de recuperación, las posiciones anatómicas no quirúrgicas y las posiciones anatómicas quirúrgicas. Bueno, ya os he dicho en otras ocasiones que en los comentarios del vídeo os dejaré todos los enlaces a estas páginas para que luego podáis acceder a ellas. Vamos a seguir. 71. En la UCI es necesaria para la realización de una prueba urgente. Es necesario para la realización de una prueba urgente rasurar cierta parte del cuerpo de un paciente masculino. ¿Quién se ocupará de rasurar al paciente? A. El celador. B. El peluquero. C. El personal sanitario masculino. Y D. La enfermera. Bueno, pues es el peluquero, ¿no? Como no pone que haya ausencia del peluquero, esto es una función de los peluqueros, que el estatuto de personal sanitario, de personal no sanitario, pues dice que llevarán a cabo todos los trabajos propios del oficio en relación con los enfermos ingresados en la institución. Si pusiera que es urgente y que además el peluquero está ausente, le correspondería al celador, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 72. ¿A quién corresponde ayudar a fijar al paciente en el lugar especial en el que debe seguir un tratamiento de rehabilitación? A. Médico rehabilitador. B. Celador. C. Fisioterapeuta. Y D. Auxiliar de enfermería. Bueno, la respuesta correcta es la D. La auxiliar de enfermería. Y así lo recoge el artículo 83 del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, referido a las funciones de las auxiliares de enfermería en la unidad de rehabilitación. Pasamos a la pregunta 73, ya estamos acabando. ¿Le corresponde a un celador trasladar un bisturí de una planta al quirófano? A. Sí. Cualquier aparato será trasladado por los celadores. B. No. C. Sí. D. No, puesto que un bisturí es un instrumental. La respuesta correcta es la D. Es la D porque si fuera un aparato efectivamente, pues sí sería trasladado por los celadores. Pero al tratarse de instrumental, es una función que viene
recogida en el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo para los TCAES, para los auxiliares de enfermería en su momento y ahora denominadas técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Luego la organización de los hospitales muchas veces hace que se encomiende esta función a otras categorías, pero lo que se refiere al estatuto dice que es función de los auxiliares ahora técnicos de enfermería. Pasamos a la pregunta 74, la penúltima. ¿Cuándo deberá utilizar el celador un dosímetro personal? A. Solo lo utilizará en caso de emergencias. B. Cuando esté destinado en el servicio de radiodiagnóstico. C. Cuando realice funciones de apoyo administrativo. Y D. Solo lo utilizará en casos de catástrofes. La correcta es la B. Cuando esté destinado en el servicio de radiodiagnóstico. Porque un dosímetro personal es un dispositivo que permite estimar la dosis de radiación que se recibe en todo el organismo durante un cierto intervalo de tiempo. Entonces, cuando hablamos de radiación, pues cuando esté destinado en el servicio de radiodiagnóstico es cuando el celador debe llevar un dosímetro personal. Y la última pregunta de este bloque, 75. ¿Quién dicta las normas sobre entrada de visitantes en una institución cerrada de la seguridad social? Volvemos al concepto de antes de instituciones cerradas, es decir, en un hospital. A. El gerente. B. El equipo de dirección. C. La dirección médica. Y D. La dirección de gestión y servicios generales. Bueno, pues es el equipo de dirección, ¿no? El equipo de dirección está formado por todo, como su propio nombre indica, por todo el equipo directivo, es decir, por el propio gerente, la dirección médica, la dirección de enfermería y la dirección de gestión y servicios generales. Bueno, pues ya se acabó. Os recuerdo que aquí al final del test encontráis la versión web del test. Nosotros estamos haciendo la versión del blog porque se ve mejor en los móviles. Aquí si picáis se abre la versión web. Y hay otro enlace al final del test a todos los test online agrupados por servicios de salud, que ya os he explicado que este enlace engloba todos los test online que tengo en mis páginas de auxiliares de celadores, de enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Están agrupados por servicios de salud y dentro de cada servicio de salud, por ejemplo, aquí picamos Extremadura, por categorías profesionales, los de TCAES, los de celadores, los de enfermería y de otras categorías y test de legislación. Y así en todos los servicios de salud. Bueno, pues el tiempo otra vez es igual, se he pasado de los 30 minutos. A ver si el próximo consigo reducirlo un poco para que no os aburráis tanto. Repito que todas las páginas que hemos utilizado, las funciones de los celadores, las de posiciones anatómicas, las funciones de todas las categorías de personal estatutario, os las dejo en los comentarios del vídeo. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo.